El 12 de noviembre de 1648, hace 374 años, nació en San Miguel Nepantla, hoy Estado de México, una niña a quien llamaron Juana Inés de Asbaje Ramírez de Santillana. Talentosísima escritora, desarrolló varios géneros. Su obra es tan importante para la literatura española que tiene su propio portal en la Biblioteca Cervantes Virtual, con mucho la mejor biblioteca literaria del mundo en nuestro idioma. A cargo de la gran investigadora Margot Glantz, el portal de Sor Juana tiene 2.583 publicaciones, incluidas tanto las suyas como estudios que se han hecho sobre su vida. Entre ellas, además, hay 32 audios. Sor Juana tuvo una vida complicada. Nacida fuera de matrimonio, en un tiempo en el que el estrato social al que uno pertenecía estaba dictado por el origen racial y el estado matrimonial de los padres, tuvo siempre ese pesado secreto conocido por los grandes jerarcas que lo guardaban y usaban como amenaza eterna. Por si fuera poco, Sor Juana tuvo dos problemas. El primero era muy inteligente. Era la contadora del convento y además tenía una visión científica que la adelantó 4 siglos a su tiempo. Así, se interesó en el movimiento del trompo, elemento fundamental de la teoría del caos del siglo XX. Pero ella vivió en el 17, pobre. Sin otro gran problema, su otro gran problema fue el entorno. Vivió en la segunda parte del siglo XVII, cuando el rey era Carlos II, el último de los Habsburgo o Austria. Como la inteligencia de su majestad era menor a la normal y era impotente, le decían el hechizado, pues Dios, entonces gran elector, no podía haberse equivocado. Su majestad debía su mala condición a un hechizo. Al margen de sus deficiencias, ocupó el trono de 1665 a 1700, periodo de 35 años en el que España entró en decadencia por carecer de un gobierno y tener en cambio una corte dedicada solo a las intrigas, tanto por lo inmediato como por la sucesión del rey, que implicaba una nueva dinastía. Los pleitos trascendieron el territorio español y llegaron a la Nueva España. La reina quería que Carlos de Austria, su sobrino, fuera el futuro rey de España. Y él, como se había muerto su candidato original, quería que lo fuera Felipe de Anjou, que era su sobrino nieto, hijo de su hermana, media hermana María Teresa, la esposa de Luis XIV, que le llevaba 1000 años y que ni siquiera se conocieron, pero pues era lo que él prefería. Resulta que Sor Juana involuntariamente se vio inmersa en ese problema. El obispo Fernández de Santa Cruz de la Cruz, su supuesto amigo, publicó en 1690 la Carta Atenagórica, en la que Sor Juana hizo un análisis crítico a un sermón sobre las finezas de Cristo. La carta era un documento privado, no para ser difundido. El caso es que en términos modernos, el obispo le dio un periodicazo a la monja. Acompañó su publicación con sus puntos de vista firmados con el seudónimo de Sor Filotea de la Cruz. El hecho enfrentó a Sor Juana con la Inquisición. Sabedora de que todo estaba perdido, aprovechó la oportunidad para defenderse y escribió su famosa carta de respuesta a Sor Filotea. Es tan famosa que esta carta está sacada de Amazon. O sea, ahí se puede conseguir. Y
Es un documento que vale la pena leer por lo que muestra de ella misma, por lo que muestra de su pensamiento y de su época. Su condena fue dejar lectura y escritura. La hasta entonces contadora del convento decidió vender su biblioteca. En la epidemia de tifus de 1695, cuidó a sus hermanas enfermas con gran esmero, se contagió y se murió. En ese entonces muchas de sus obras estaban inéditas. Corrían el gran peligro de acabar en la hoguera si eran descubiertas. Pero poco antes de su muerte, llegó a visitarla su amigo, el criollo zacatecano Juan Ignacio María de Castorena, Ursúa y Goyeneche. Él recogió los manuscritos y se los llevó a España. Los tuvo a buen resguardo hasta que supo del fallecimiento del autor. En ese momento pidió audiencia con la reina regente, la viuda de Carlos II, Mariana de Neuburgo, y logró su autorización para publicarlos. Ellos eran partidarios de que el archiduque Carlos de Austria sucediera a Carlos II. El sucesor fue Felipe de Anjou, el primer rey Borbón de España. La reina viuda tuvo muchísimos problemas, pero para entonces ya se conocía fama y obras póstumas del Fénix de México, de la 10ª musa poetisa americana, Sor Juana Inés de la Cruz, que salió de la imprenta en 1700, de Madrid, de la imprenta de Manuel Ruiz de Murga. La vida de Sor Juana, lo sabemos bien, tuvo altas y bajas. También su memoria. De Castorena y Ursúa y Goyeneche, además, fue obispo de la Capitanía General de Yucatán. Se le considera el primer periodista de México porque hizo la Gaceta de México. De aparición mensual, en 1722 fue la primera publicación periódica que hubo. Solo duró 6 meses, o sea, solo hubo 6 números. No se sabe si por dinero o por cuestión de que él no era partidario del Borbón. El caso es que solo hubo 6 ejemplares, pero pues nadie le quita su mérito. Y en este tiempo la imagen de Sor Juana se fue diluyendo. Ya en el México independiente del siglo XIX fue muy poco apreciada su obra y prácticamente los pocos que hablaban de ella hablaban mal. El historiador mexicano Joaquín García Escazbalceta, por ejemplo, atacó su lenguaje, pensaba que era perverso, al igual que su yerno Francisco Pimentel, que si bien reconoció que era la única persona que escribió de manera pasable en su siglo, su forma de hacerlo era rara vez correcta. Para el liberal José María Vigil, su pluma es de enmarañado e insufrible gongorismo, y para el filósofo español Marcelino Menéndez Pelayo, representa la pedantería y aberración del barroco. En el siglo XX las cosas cambiaron. Una larga lista de escritores y escritoras analiza su obra y la difunde. Amado Nervo y Alfonso Reyes, entre otros, fueron los que empezaron a descubrirla. En 1951, Alfonso Méndez Plancarte, inició la publicación de sus obras completas, lo que provocó una segunda ola de interés entre los intelectuales de mayor renombre de la época, misma que culminó con las trampas de la fe de Octavio Paz en los años 80. Esa misma tendencia hizo de Sor Juana la mujer más retratada de México. Si se fijan en todas las imágenes que hemos visto así por encima, todas son retratos póstumos, algunos más cerca de su vida que otros. Es posible que sí reproduzcan más o menos sus rasgos, porque no pasó tanto tiempo, pero al ser
retratada en 4 emisiones de billetes mexicanos, pues la hace la cara más conocida y la mujer más retratada de toda la historia. Tanto en México como en otros lados hay además estatuas dedicadas a ella y es cada vez pues más conocida. Últimamente, digamos de los 80 para acá, se han descubierto más escritos suyos, incluso los villancicos, que no son los villancicos nuestros de Navidad, sino un canto a Dios. Pero bueno, son bonitos, están en YouTube. Y ahora Sor Juana es bandera feminista. Tal vez en muchas cosas que se hacen en su nombre, ella no estaría de acuerdo, pero sin duda tuvo razón al escribir palabras más, palabras menos, porque las cito de memoria, que si Aristóteles hubiera guisado, mejor hubiera pensado. Como siempre, les pido que si les gustó le den clic en la manita con el dedo para arriba y si no se han inscrito en mi canal, pues por favor suscríbanse. Que estén muy bien. Hasta la próxima.